Este es un gráfico muy curioso en Excel que tenemos el día de hoy. Fíjense que aparte de tener como la línea trazada con los datos que estamos trabajando, tiene dos líneas, una que se pone arriba con la línea de corte y una línea de abajo. Entonces, cuando se salen las gráficas de esos puntos, ellos lo resaltan con un círculo y nos permiten mirar si se está comportando bien o no nuestros datos de acuerdo a los requisitos que nosotros tengamos. Pero hay un elemento aún más interesante. Si yo modifico uno de las dos líneas, por ejemplo de 250 a 200, este límite que está aquí bajó y resaltó otros puntos diferentes, estableciendo o pudiendo mirar en el gráfico aquellos puntos que se desvían notablemente de lo que estamos trabajando. Así que sin más ni más, comencemos. Muy bien, voy a empezar trabajando con una serie de datos que pues he mencionado con datos de los meses y con algunos consumos que son valores aleatorios. Para crear nuestro gráfico, lo que vamos a hacer inicialmente es que vamos a crear tres columnas auxiliares. Una columna que se llame la columna mínimo, una columna que se llame la columna máximo y una que se llame la columna fórmula, que es donde vamos a trabajar pues nuestros datos y que nos va a ayudar a crearlos. Voy a colocarle un poquitico de formato. Esto no forma parte pues del esquema, pero digamos que la calidad de un analista o en un gráfico de cada hora en Excel se ve también en cómo organiza sus datos. El valor mínimo lo voy a dejar en 250 y el máximo en 750 para los datos que tengo. Y puedo aprovechar entonces, recordemos que tenemos esta celita de aquí que se llama el cuadro de relleno y lo puedo jalar hacia abajo y él me rellena con todos los mismos datos o también haciéndole doble clic. Antes de colocar nuestra fórmula voy a recordarles tres funciones, que son las funciones sí, o y la función not, que quizás no hemos hablado nunca de ella en el canal. La primera es la función sí, en la cual simplemente vamos a decir que es una función que nos entrega una decisión dependiendo si una condición es verdadera o falsa. A veces cuando trabajamos funciones en Excel solo pensamos en funciones numéricas y resulta que también tenemos funciones que se llaman lógicas y las funciones lógicas no nos devuelven números sino una condición si es verdadero o falso. Una de estas condicionales o en estas funciones lógicas, por ejemplo la función y, siempre arranco con signo igual para llamar una función, digo y puedo colocar dentro una condición, por ejemplo 1 mayor que 2 y el i me va a decir que eso es falso. Si yo colocara lo contrario, 1 menor que 2, entonces me va a decir verdadero. Entonces voy a tener siempre una condición que va a ser verdadera o falsa. Y eso es lo que vamos a trabajar dentro de la función sí. Entonces, ¿qué va a hacer con la función sí? La función sí, siempre arrancamos con un igual, lo repito, va a tener tres argumentos. El primero, una prueba lógica, que su resultado va a ser verdadero o falso. Y dependiendo de si es verdadero, toma un valor y si es falso, toma otro valor. Entonces, lo que vamos a intentar es hacer unas pruebas y con esas pruebas mirar si el dato es verdadero o falso. ¿Qué vamos a hacer? Voy a colocar una prueba muy sencilla. Voy a colocar que si el consumo, en este caso es el de enero 234, entonces voy a colocar la referencia de la celda B6, ¿cierto? Es mayor que el mínimo, o sea en este caso la celda C6, y esa es mi prueba lógica. Me va a dar verdadero o falso, claro. Algunas veces va a ser verdadero, algunas veces va a ser falso. En este caso 234 no es mayor, entonces pues simplemente va a ser falso. Pero por ejemplo en el caso del 385, ahorita que lo arrastremos, vamos a darnos cuenta de que aquí va a ser verdadero. Entonces digámosle que haga exactamente lo mismo que nosotros estamos haciendo acá. Si es eso, entonces diga encontrado. O sea, si es verdadero. Si no es verdadero, escribí mal encontrado. Si no es verdadero, entonces escriba no. ¿Qué hace esta función? Verifica estos dos valores y al verificar estos valores, si este es mayor que este, dice encontrado, el resto va a decir que no. En ese nos dijo evidentemente que no porque 234 no es mayor que 250. Si yo vuelvo a arrastrar hacia acá, recuerden que si yo copio, y cuando vemos las celdas B6 y C6, si yo copio esto y lo pego debajo, vamos a obtener que no nos importa en este momento tanto el no como que dice B7, C7, él va moviendo las celdas porque las referencias siempre son relativas. Si vuelvo a rellenar, la función sí nos dice que encontró algunos, es decir, que nos dice 385 sí es mayor que 250, 842 y algunos más por acá. De una vez la función sí nos permite determinar
un camino. Pero ¿qué pasaría? Lo que vamos a tratar de buscar ahora es que nos cumpla dos condiciones. ¿Y cuáles son? Encontrar efectivamente aquellos valores que están por debajo de 250, o sea, por debajo del mínimo, o por encima de 750. Para ello vamos a mirar la segunda función, que es la función O. Y en la función O lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decirle, arranco simplemente con un signo igual, como he arrancado todas las veces para una función, coloco la letra O, esto no es un 0, y abro paréntesis. Esto nos va a permitir que con que se cumpla la función O, una condición, una sola de dos condiciones, nos va a dar verdadero. Y eso nos va a permitir encontrar entre los valores que están por fuera de los rangos. ¿Cuáles serían las dos condiciones? La primera, si 234 es menor que 250. Esa sería una condición. ¿Cuál sería la otra condición? Pues que 234 sea mayor que 750. Y ahí está nuestra condicional O. Nos va a decir verdadero. Claro, ¿por qué? Porque cumplió una de las dos condiciones, es que 234 está por debajo de 250. Si yo lo arrastro hacia abajo, acuérdense que a medida que yo voy mirando, él va bajando los datos y entonces, por ejemplo, ahorita que estoy en la fila 11, él me dice que es B11, C11, B11 y D11, o sea, la que él va teniendo en cuenta. Vamos a ver que hay unos casos verdaderos y unos casos falsos. Muy bien, y creo que ya con esto tenemos el primer elemento, que es el siguiente. Voy a colocar en la casilla fórmula la palabra sí y voy a colocarle qué condición. Entonces, la condición es que sí, y aquí tendría una prueba lógica, y esa prueba lógica sería otra función, que es la función O. Y le digo sí, O, y vuelvo a hacer lo mismo. Si este es menor que este, punto y coma, aquí todavía estoy dentro de la función O. O si este es mayor que este, ¿qué nos va a dar? Que es una condición que va a ser verdadera, que es una prueba lógica, si se cumple una de las dos condiciones, punto y coma. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a colocar algo si es verdadero o algo si es falso. Por ahora voy a colocar un 1 si es verdadero y un 0 si es falso. Esa es toda la decisión que va a tomar nuestra fórmula. Y la voy a arrastrar hacia abajo. Entonces aquí me dijo que habían algunos falsos, obviamente coinciden con lo que estamos mirando en esta tabla. Nos falta mirar entonces una tercera función, y es la siguiente. Voy a colocar la función not, y esta función es muy sencilla porque es una función que se llama not, de algo así como no data, que cuando uno la coloca le sale este simbolito. Es como una especie de código de error. Y lo que vamos a tratar de hacer es colocar ese código de error. Entonces, ¿qué vamos a decir? Modificando nuestra fórmula le vamos a decir, si toda esta expresión que nosotros teníamos acá, que hace comparar si está por encima o por debajo de los límites planteados, yo lo que voy a hacer aquí es decirle, si cumple la condición, entonces deme el dato, el mismo dato. Si no cumple la condición, entonces no me coloque un 0, sino que me coloca y meto otra función dentro de otra función. Esto de meter funciones dentro de funciones se llama anidar, o sea que son funciones anidadas. Y ahora lo que le voy a decir simplemente es, hágalo de esta manera. Y cuando yo lo rellene, entonces él va a decir que hay unas condiciones que se cumplen y entonces coloca el mismo dato, y cuando no, es el otro mismo dato diferente. Bueno, ya hicimos nuestra fórmula. Ahora lo que tenemos que hacer es tomar todos nuestros datos, vamos a insertar un gráfico de líneas y nos queda este gráfico que todavía no se parece a lo que estamos buscando. Voy a colocarlo aquí, voy a quitarle la leyenda, voy a hacer un truco de magia que les voy a enseñar, que algunas veces le he colocado, es señalar el título del gráfico, y voy a colocar aquí arriba, en esta parte del Excel que es en la barra de fórmulas, no ninguna otra parte, coloco igual a y selecciono la celda 1 donde tengo el título de este video y ahí me queda automáticamente como título del gráfico. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, marco la primera línea que es la línea gris, que es uno de los límites. Con el botón secundario le doy aquí la opción de dar formato a serie de datos, corrámoslo un poquitico hacia la derecha y hagámosle algunas cosas aquí donde está el barrilito de pintura. Lo primero que todo es que le decimos que esa línea la queremos de 1.5, no tan gruesa, y que además la queremos punteada. Voy a colocarla con este punteado. Selecciono la línea de abajo, le digo que también la quiero del mismo color gris, que también la quiero de 1.5,
que también la quiero punteada, y entonces ahora tengo mis dos líneas límite. Creo que los grises no me coincidieron, pero pues eso es muy fácil, le coloco el mismo tono de gris. Ahí está, mi línea azul corresponderá pues a la línea de mis datos, y ahora las líneas amarillas son tramos que quedaron intermitentes debido a que en algunos tramos salió valores y en otros no. Yo podría entonces seleccionarlas aquí, teniendo en cuenta que selecciono él me remarca cuando selecciono la columna fórmula, y me voy nuevamente en los formatos y le digo simplemente en las líneas que sea una gráfica sin línea. Solo me dejo los puntos, y fíjense que los puntos se quedaron por fuera. Donde decía no dato, él no señaló punto. Para eso utilizamos la función no, porque los datos se quedan adentro, no nos sirven. Y selecciono la opción marcador. Recuerden que estoy trabajando con una versión de Office 365, sin embargo las versiones anteriores desde 2016 tienen algunos de estos elementos, entonces los vamos a poder encontrar. Le digo opciones de marcador y voy a decir que quiero un marcador integrado. ¿De qué tipo? Bueno, pues nosotros quisimos que fuera un marcador circular. Voy a cambiar el tamaño a un tamaño 20. Entonces, si ven aquí ya están los punticos, si yo le cambio el tamaño al tamaño 20, se va a ver un poco más grande, entonces nos queda ahí. Y el siguiente paso dentro de las opciones de marcador sería quitarle el relleno para que no sean unos puntos, y en el borde le voy a decir que quiero una línea sólida de color rojo para que se vea. Y de esa manera entonces yo tengo acá una forma de resaltar los puntos en el gráfico. Ya puedo esconder esto, ya tengo mi gráfico relativamente listo. Y fíjense que si yo cambio los límites, por decir algo, si yo cambio el 250 por un valor de 200, pues obviamente los puntos de corte salen, y los que quedan por fuera, que son los outliers, pues quedan mucho más resaltados. Estos videos no serían posibles sin su apoyo. Si quiere ayudarme directamente para que hagamos más, puede contactarme a través de las redes sociales de Numeruto, donde podemos hablar de asesorías, encuestas, bases de datos, indicadores y mucho más. Aunque existen muchas otras formas de ayudar a mi emprendimiento que no cuestan dinero, viendo este video, dándole me gusta, comentándolo y compartiéndolo, o suscribiéndose al canal, consigo el apoyo suficiente para crecer cada día más.